Hola nuevamente. Hoy vamos a trabajar con los polígonos regulares en las fórmulas de perímetros y áreas. Estas dos fórmulas son muy importantes y son en realidad sencillas. Sí es necesario recordarlas, tenerlas muy presentes, porque por lo menos a nivel general de todas las figuras de los polígonos regulares, a nivel general van a ayudarnos a calcular tanto el perímetro como el área. Las figuras específicas, triángulo equilátero, el cuadrado y el hexágono regular, esas tres pueden tener su propia fórmula para el área. Tienen como su propia manera de trabajarla. Pero también les aplican estas dos fórmulas. Entonces, si nosotros llegamos a tener alguna de estas figuras y nos dan los datos necesarios para calcular perímetro o área con estas fórmulas, también aplican. Por eso vamos a practicar principalmente estas dos fórmulas. Es bueno que sepan que entonces con las figuras más específicas y más comunes hay fórmula adicional. Pero bueno, en su momento vamos a ver cuando tengamos un ejercicio con hexágono regular, con cuadrado o con perímetro, cómo uno podría tomar un atajo, por decirlo así. Pero no es que sea obligatorio. Las fórmulas que más necesitamos son estas dos porque aplican a todos los polígonos regulares. Esto se trabaja en la página 41 del libro y la vamos a ir desarrollando poco a poco con ejercicios que vienen ahí. Lo primero que quiero que noten es, vean las dos fórmulas, perímetro y área. Vamos a ver los datos necesarios para calcular las cosas. Entonces, yo necesito para calcular un perímetro la cantidad de lados y la medida de cada lado. Entonces, datos necesarios, ¿verdad? Vean qué curioso. El perímetro es cantidad de lados, ¿verdad? Primer dato que necesito. O sea, el valor de la n y la medida de cada lado. Entonces, el valor de L, medida de lado, medida de un lado. Entonces, estas dos van a ser, cuando nos den estos datos, voy a poner L como cursiva. Cuando nos den estos datos, podemos averiguar el perímetro. ¿Ok? Eso hace, digamos, de una vez el cálculo del perímetro bien sencillo. ¿Qué pasa cuando queremos averiguar el área? En el caso del área, ¿verdad? A esta cantidad, vamos a agregarlo en otro color, a esta cantidad necesitamos agregarle la medida de la apotema. Necesitamos averiguar ese dato, que es la A, para que combinemos los datos anteriores con apotema y salga la fórmula de área. Entonces conste, en el área yo necesito averiguar el perímetro, pero vean que el perímetro se puede basar en cantidad de lados y medida de lado. Entonces nosotros podríamos decir que la fórmula del área es esta otra también. ¿Cómo se calcula el perímetro? Cantidad de lados por la medida de lado, por el A, que es la apotema, ahora dividido entre 2. Entonces, si me dan los tres datos que tenemos a la izquierda, genial, se puede obtener el área. Pero también puede ser que me den el perímetro de una vez. Entonces ya viene resumido, por decirlo así, y puedo usar la fórmula de arriba. Normalmente así es como nos la aprendemos, como viene aquí arriba. Pero recuerden que si no me dan el perímetro, puedo obtenerlo. Entonces, bueno, vamos a trabajar directamente en ejercicios primero 1, 2 y 3 de la página 41. Dice, un nonágono, el ejercicio 1, ahora, un nonágono de 11 centímetros de lado y apotema de 16,04 centímetros. Entonces, conste que de una vez vamos a trabajar con este ejercicio. El 2 y el 3 quiero que sepan que se basan en el mismo método que vamos a aplicar aquí. Entonces necesitan poner mucha atención en el primero para poder resolver el 2 y el 3. ¿Qué datos me están dando en este primer ejercicio? Me hablan de un nonágono. Entonces recuerden que eso significa que es un polígono regular de 9 lados. ¿Dónde podían ver eso? ¿Verdad? Es importante tenerlo a mano. Entonces, en el folleto
antes de las fórmulas y antes de esto venían los nombres de las figuras. Entonces el nonágono me importa mostrárselos porque no viene directamente aquí, pero es el mismo, o bueno, otro nombre de eneágono. Entonces es el único que cambia radicalmente a veces de nombre, nonágono o eneágono. Resulta que los demás normalmente solo manejan un nombre, que sería el que aparece acá. Entonces, bueno, me interesa mucho que en eneágono a la par pongan la opción de que se llama también nonágono, que sería como otro nombre posible. Entonces, en general vienen y ubican acá el nombre y así lo pueden utilizar. Continuando entonces, ya que tenemos cuántos lados tiene la figura. Además me dice que mide 11 centímetros cada lado. Entonces, este dato que está aquí, lo que me dice es que la L es 11. Y por último me habla del apotema, que es 16,04 centímetros. Conste que aquí están las medidas en centímetros. Entonces, la A es 16,04 centímetros. Como tenemos estos datos, podemos hacer directamente el área. Pero primero averigüemos el perímetro. Recuerden que el área de todos modos, si yo consigo el perímetro, ya es parte del cálculo. Entonces la fórmula del perímetro era cantidad de lados por medida de cada lado. En el caso del ejercicio 1, eso significa que vamos a multiplicar 9 por 11, ¿verdad? Los dos datos. Y eso nos da 99 centímetros. Entonces el perímetro ya lo tenemos calculado. ¿Qué pasa después? Bueno, esto es para el cálculo del perímetro. Después hay que hacer el cálculo del área. No incluye mucho más, digamos, no es una fórmula mucho más grande, pero sí nos ayuda mucho haber obtenido el perímetro primero. Es perímetro por apotema dividido entre 2. Entonces, a la hora de calcular el área en esta figura sería 99 centímetros. Bueno, el dato de los centímetros nada más recuérdenlo, porque nuevamente cuando hacemos cálculo le ponemos el dato al final. Solo recuerden que las áreas se ponen en centímetros cuadrados, entonces ahorita les enseño por qué. 99 centímetros por apotema 16,04 dividido entre 2. Entonces, bueno, ¿qué significa esto? Vamos a la calculadora y revisamos qué valor nos da, qué valor nos arroja este cálculo. 99 por 16,04, ¿verdad? Vamos a ver y recuerden que a esto lo vamos a dividir entre 2. Dividido entre 2. Entonces es 793,98. 793,98. Y estos son, ¿por qué centímetros cuadrados? Bueno, siempre la respuesta del área es en el mismo medida, pero al cuadrado. Porque vean, y eso es lo que quiero que noten acá, que aquí hay centímetros y se multiplica por centímetros. Entonces son centímetros a la 2. Ahora ya tenemos entonces el resultado del área, 793,98 centímetros cuadrados. Así se hacen ejercicios 2 y 3. Vamos a continuar al ejercicio 4. Entonces, por ahora vean las fórmulas tal como están. Y si a mí me dan cantidad de lados, medida de lado y medida del apotema, puedo hacer los cálculos directamente. En la fórmula 4 tenemos la característica de que nos están hablando de un triángulo, obviamente regular, ¿verdad? Estamos en un tema de figuras regulares. Entonces, aquí debieron habernos dicho que era un triángulo equilátero, porque si no puede quedar la confusión de que es cualquier tipo de triángulo y no es cierto. Un triángulo equilátero, ¿verdad? O la figura, el polígono regular de 3 lados. Dice que tiene 7 raíz de 3 centímetros de altura. Entonces, a esto normalmente lo vamos a llamar h. Pero hay una curiosidad importante con esto. La altura no es una medida típica de las figuras regulares. Solamente en el triángulo las utilizamos. En el triángulo regular es en la única donde esta altura o esta medida nos da bastante información.
Entonces quiero que ubiquen un momentito cómo es un triángulo equilátero. Resulta que tenemos la figura así, todos los lados miden igual. La altura sería esta. Es ángulo de 90 y llega hasta el vértice opuesto. Resulta que la altura tiene una característica muy importante y por eso en el triángulo equilátero es tan útil. Acá está el centro de la figura. Para abajo, ¿verdad? Vamos a señalarlo. De aquí para abajo es el apotema. Entonces eso nos puede ayudar. Resulta que este caminito que está aquí es como si yo agarrara la altura y la partiera en 3 pedazos. Entonces, un dato importante de la altura es que el apotema y la altura se relacionan. Yo divido a la altura entre 3 y obtengo el valor del apotema. Recuerden que apotema lo necesitamos para poder calcular el área de la figura, al menos de que queramos hacer otra cosa con la figura y hacerlo de otro modo. Pero además de eso, entonces esta es una forma rápida. Además de eso, la altura también puede ayudarnos a calcular cuánto mide el lado de una figura. Entonces, eso también vamos a tener que repasarlo. Y para eso es que tenemos, ¿verdad? En el folleto que nosotros solemos trabajar, varias fórmulas. Como les digo, las generales están aquí y ahí es a donde ustedes pueden ver perímetro y área. Más abajo vienen las figuras específicas. Entonces, aquí me interesa mucho que vean la del triángulo equilátero. Noten que aquí es la única donde aparece altura. ¿Y qué dato adicional nos da eso? Bueno, la altura me puede decir, si me dan la altura, ¿verdad? Yo puedo agarrar el apotema. Entonces, la altura dividido entre 3 es apotema. Y también puedo calcular la medida del lado. 2 veces la altura dividido entre raíz de 3 me da la medida del lado. Entonces esta fórmula también es muy útil cuando me dan la altura. 2 veces altura dividido entre raíz de 3. Entonces regresamos al folleto. La otra entonces fórmula que tenemos es que el lado es 2 veces la altura dividido entre raíz de 3. Ahora, ¿qué sabemos entonces de la figura en general? Por ahorita me regalaron solamente 2 datos, la h y tal vez no lo notamos de inmediato, pero el otro dato que tenemos seguro, sabemos que la h es 7 raíz de 3 centímetros y el otro dato que tenemos seguro es que la cantidad de lados son 3. Pero me hace falta datos porque si quiero el perímetro necesito saber cuánto mide el lado, ¿verdad? Entonces, primero averigüemos el lado. El lado es 2 por h entre raíz de 3. 2 por 7 raíz de 3 entre raíz de 3. Entonces aquí raíz de 3 y raíz de 3 se cancelan y me queda 2 por 7 nada más. Y esos son 14 centímetros. Ok, entonces ya tenemos lado y n, ¿verdad? Entonces podemos calcular el perímetro. El perímetro es n por L. O sea, perímetro va a ser cantidad de lados que son 3 por 14 que es L. Recuerden que 14 está en centímetros. Entonces, aquí tenemos 3 por 14, 3 por 10, 30, 3 por 4, 12. Entonces, 30 y 12, 42 centímetros. Esa es la medida que vamos a poner acá. Entonces, bueno, vean que este ejercicio está utilizando datos del triángulo equilátero. Casi no van a aparecer, pero de vez en cuando nos usan una figura de las específicas. Eso es el perímetro. Y ahora veamos el área. Para el área necesitamos saber el apotema, ¿verdad? La medida del apotema. Entonces, el área sería altura, perdón, el apotema, altura entre 3. Sería 7 raíz de 3, que es la altura, dividido entre 3. Entonces ese es nuestro apotema. Ya podemos calcular acá el área. Entonces el área es perímetro por apotema dividido entre 2. O sea, perímetro es 42, apotema es 7 raíz de 3 entre 3 y a eso lo vamos a dividir entre 2. Entonces utilizamos la calculadora para obtener este dato.
serían 42 por, otra vez una fracción ahí, 7 raíz de 3 entre 3 dividido entre 2. Y eso nos da 49 raíz de 3 centímetros cuadrados. 49 raíz de 3 centímetros cuadrados. Y ese es el dato que tenemos que poner acá. Conste que la unidad es importante. Continuamos ahora con los ejercicios 5 y 6. De una vez, pongan atención entonces en el ejercicio 5, sabiendo que el 6 lo vamos a sacar con un resultado muy similar. ¿Qué información nos dan? Siempre estamos calculando perímetro y área. Pero nos están diciendo que es un pentágono. O sea, tiene 5 lados. Tiene 6,85 centímetros de lado. Es decir, la L es 6,85 centímetros. Y por último, 6 centímetros de radio. Vean que hasta ahorita nunca nos habían hablado del radio. Entonces, es extraño, pero están dándonos radio en vez de apotema. Eso es lo primero que hay que identificar. No nos dieron apotema, nos dieron radio. Pero hay una forma de averiguar apotema. Entonces, en la lista de fórmulas, ¿verdad? Podemos recordar las diferentes que hay, pero una en particular es que para calcular apotema podemos usar ya sea radio con cantidad de lados, sí, la n, ¿verdad? O radio y medida de lado. Cualquiera de las dos, pero vean que entonces radio es muy importante. Entonces podemos decir que el apotema lo podemos obtener como R por coseno de 180 entre n. Entonces vamos a poner esa fórmula por aquí porque nos puede funcionar muy bien. Apotema es R por coseno de 180 grados dividido entre n. Entonces, ya que tenemos esos datos ahí, puedo calcular apotema que va a ser necesaria en el cálculo del área. Sería 6 por coseno de 180 grados dividido entre 5. Y eso es lo que ponemos en calculadora para resolver nuestro ejercicio. ¿Verdad? Ya casi con solo ese dato vamos a tener todos los datos necesarios. Perdón, vamos a tener todos los datos necesarios para hacer el cálculo, ¿verdad? De perímetro y de área. Ya teníamos los de perímetro, pero estoy obteniendo apotema para poder hacer el área después. Entonces vean que es 6 por coseno de 180 entre 5. Ahora recuerden que esa fórmula la estoy tomando de aquí. Entonces regresamos y la fórmula nos da como resultado aproximadamente 4,85 centímetros. Entonces conste que vamos a tener un resultado entonces aproximado. A es aproximadamente 4,85 centímetros. Y ahí podemos obtener entonces ahora sí el cálculo del perímetro y el cálculo del área. Voy a acomodar esto que está acá un momento para que sea más fácil trabajar en la parte de abajo. Entonces voy a correr estos cálculos que habíamos hecho. Vamos a trasladarlos de lado. Ya los revisamos y para tener espacio suficiente aquí para este. Entonces resulta que, ¿qué nos pedían para el perímetro? Cantidad de lados por medida de lado. Entonces perímetro sería cantidad de lados 5. Medida de cada lado 6,85 centímetros. Entonces 6,85 por 5. Y eso nos da 34,25. Ese sería entonces el perímetro. Conste que aquí estamos usando los datos exactos. Entonces yo puedo decir perímetro es exactamente 34,25. El único dato que hemos redondeado es el apotema. Entonces eso nos va a afectar a la hora de calcular el área. Vamos a tener que decir que es aproximadamente tanto. Entonces esto sería perímetro por apotema dividido entre 2. Entonces el área sería aproximadamente, porque el apotema está aproximado, 34,25 por 4,85, todo esto dividido entre 2. Entonces vamos a ver cuánto nos da el área ya calculada al final. Es
3425 por 485 dividido entre 2. Y esto nos da 83, vamos a aproximarlo como 83,06. 83,06 centímetros cuadrados. No olviden que las áreas tienen datos al cuadrado. Ok, entonces hasta ahí hemos hecho el 5, el 6 se hace muy parecido. Ahora quiero que vean ejercicios 7 y 8. El 7 nos hablan del apotema. Entonces, solamente me están diciendo que tengo un cuadrado, o sea, cantidad de lados es 4 y 6 centímetros de apotema. El apotema lo necesitamos, pero nos está faltando algo, que sería el lado, ¿verdad? Sin embargo, recuerden que en un cuadrado, ¿verdad? Aquí estoy haciendo simplemente un bosquejo de cómo es la figura. En un cuadrado, el apotema va desde el centro hacia la medida de la mitad del lado. Resulta que entonces, cuando vemos el lado es dos apotemas, porque sería uno hacia abajo y otro hacia arriba. Entonces, cada vez que a mí me dan el apotema en un cuadrado, puedo calcular el lado rápidamente, no requiere muchos procedimientos. Entonces podemos decir, no me lo dieron, pero lo puedo calcular. 2 por 6, ¿verdad? Conste que estos son centímetros, me da 12. Entonces 12 centímetros mide el lado. Podemos averiguar ahora el perímetro. Cantidad de lados por la medida del lado. Eso significa que la cantidad de lados son 4 porque hablamos de un cuadrado. Y 12 es lo que mide cada lado. Entonces el perímetro es 48 centímetros, que es 4 por 12. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el área? Ya teníamos apotema y teníamos perímetro, entonces podemos calcularlo directo. Perímetro por apotema dividido entre 2. O sea, el perímetro es 48 por apotema, que son 6, y a esto lo vamos a dividir entre 2. Entonces vamos a la calculadora y obtenemos el resultado de este cálculo. 48 por 6 dividido entre 2. Perdón, dividido entre 2. Son 144. Entonces el área es 144 centímetros cuadrados. Entonces, bueno, este ejercicio se basó en que, como hablamos de un cuadrado, la relación entre el apotema y el lado era muy sencilla de calcular. Entonces lo hicimos así, ¿verdad? Si fuera otro tipo de figura, no podemos basarnos en esto y habríamos tenido que venir a las fórmulas y buscar si el lado tenía una forma de calcularse con la información que tenemos. Entonces vean que sí hay una forma con apotema y cantidad de lados, sí se podía, pero es una fórmula más complicada. Entonces, bueno, la evitamos simplemente porque hay un atajo más rápido. Esta última, la 8, un poco antes de hablar ya de la tarea que va a quedar, el octógono es una figura de 8 lados. Entonces vean que siempre me tienen que decir con cuántos lados trabajamos. Y me están diciendo que tiene 9 centímetros de lado. Lo que me está faltando, recuerden, es el apotema. Entonces, tenemos que calcular apotema basándonos en el lado. Vamos a la lista de fórmulas. Y cuando vemos apotema, resulta que tenemos un problema porque nos hace falta el valor de la R. Y la R está relacionada con el valor de la A. Entonces, hay una relación ahí entre las cosas que nos está pidiendo pues más información, ¿verdad? Entonces, resulta que vamos a venir acá al folleto, a lo que estamos haciendo, y nos damos cuenta que lo que tenemos es N y L. Eso es lo que tenemos. ¿Qué podemos averiguar con N y L? Vamos acá y resulta que si tenemos N y L, acá hay una fórmula que no hemos utilizado todavía, donde está la N, la L y está el apotema involucrado. Entonces, eso es lo que nos va a permitir hacer uso de eso. Pero quiere decir que esta fórmula nos sirve, pero tenemos que dejar la A solita. Entonces vamos a ver.
2 por A por tangente de 180 entre N. Entonces, la fórmula que conocemos ahorita es que L es 2 por A por tangente de 180 grados dividido entre N. Entonces, es una fórmula que tiene a la N y a la L. Y tiene la A, que es la que me hace falta. Entonces vamos a despejar, vamos a agarrar lo que multiplica la A y lo pasamos a dividir al otro lado. Entonces, L dividido entre 2 por tangente de 180 grados dividido entre N. Entonces, esto me va a dar apotema. Y esa es una gran ventaja porque ya tenemos una fórmula de cálculo de apotema. El lado entonces es, ¿verdad? Mide 9 centímetros. Y abajo pongo 2 por tangente de 180 grados dividido entre 8. Entonces, eso va a ser el cálculo del apotema. Lo traemos aquí y podemos decir, bueno, sería 9 entre 2 por tangente de 180 entre 8. Entonces vean que aquí fue una de esas veces en las que no tenemos una fórmula directa, pero la calculamos despejando de otra, ¿verdad? Y es aproximadamente 10,86. Entonces podemos decir que un dato que habíamos averiguado ahorita es que A es aproximadamente 10,86 centímetros. Si no me equivoco, 10,86. Ajá. Ahora veamos el perímetro, ¿verdad? Para el perímetro sí teníamos toda la información. Entonces, todo esto es previo a poder calcular perímetro y área. Para el perímetro no teníamos ningún problema. N por L es 8 por 9, ¿verdad? Entonces, acá son 72 centímetros. ¿Qué pasa con el área? En el área el cálculo va a ser aproximado porque usamos un dato que aproximamos. Perímetro por apotema dividido entre 2. Entonces el dato aproximado lo metemos a partir de aquí que sería, ok, el 72 es exacto, pero el apotema es 10,86. Ese fue un dato aproximado dividido entre 2 y calculamos cuánto nos da esa fórmula. 72 por 10,86 dividido entre 2. Y eso sería 390,96. Entonces el área es aproximadamente 390,96 centímetros cuadrados. Bueno, revisemos nada más. 390,96. Entonces, ese es el dato. Resulta que esto que acabamos de hacer es la introducción al tema de área. Vamos a dedicar las otras dos clases de esta semana a perímetro y área igual, en diferentes preguntas. Pero de una vez quiero que sepan que estamos dejando dos ejercicios de tarea. ¿Qué tienen que hacer? Lo mismo que acabamos de hacer. El ejercicio 9 y 10 de la página 41 les dan información en el dibujo. Entonces tienen que reconocer qué significa, a cuál corresponde este dato que está aquí, cuál de las medidas les están dando y obtener las demás para calcular perímetro y área. Igual, acá les dan una figura, les están dibujando uno de los datos y se los dan. Tienen que reconocer cuál es ese dato y utilizarlo para obtener perímetro de área. Pueden basarse en los ejercicios del 1 al 8 que acabamos de desarrollar. Y recuerden que hoy el trabajo cotidiano requiere que ustedes completen el ejercicio 2 y 3 que se basan en el 1 y el ejercicio 6 que se basa en el 5. Los otros que están por ahí es también para manipular un poquito más las fórmulas y que aprendan desde ya a ir despejando datos y así. Entonces, bueno, espero que les vaya muy bien. Espero sus mensajes con los comprobantes del trabajo hecho en este día.